¿Quién más? Sobre la Navidad. ¿Qué usted entiende por Navidad? Ok. La Navidad es una fiesta que en toda América se celebra y en otras partes del mundo. Pero nosotros lo celebramos por tradición. Lo celebramos por tradición. Vamos a hacer algo. Christopher, yo quiero que le pases. Hey, cámara, la cámara, por favor. Quiero que le pases esa bolsa a John. John, síguela pasando. Hace la Francesca. Francesca a la sierva a tapado, tapado, tápelo. Ok. Sí, sígala pasando. Sígala pasando. Sígala pasando, sígala pasando. Sígala pasando. Sígala pasando. Sígala pasando. Sígala pasando. Sígala pasando. Dese el aldón. Sígala pasando. Sígala pasando. Llegó a mí. ¿Quién me dice qué hay dentro de esa bolsa? Pasó en la mano de todos ustedes, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nadie sabe qué hay dentro de la bolsa. Y cada uno la tocó, pueden imaginarse un pañuelo, una corbata, una toalla, cualquier cosa. Es imaginación, pero nadie sabe con certeza qué hay dentro. Entonces, así son las tradiciones. Tradición quiere decir pasar de mano. En las tradiciones se van pasando de mano a mano, pero a veces nosotros solo tomamos la tradición, pero no investigamos el propósito de la tradición, de dónde vino la tradición. Entonces, eso mismo sucede, como pasó con esto, sucede con muchas de las cosas que nosotros hacemos y practicamos, que las heredamos de nuestros antepasados, quienes también heredaron de otros y esos otros de otros y finalmente llegó a nosotros. Entonces es importante que ahora nosotros dediquemos tiempo para abrir los paquetes de tradiciones que hemos estado llevando para ver qué hay dentro. Si lo que tiene dentro está en conexión y en afinidad con nuestra fe, con nuestras creencias y sobre todo con lo que dice la Biblia. Las cosas que celebramos y hacemos debemos abrir y ver de dónde sale, de dónde viene. Ve, usted es pentecostal, investigue a ver qué es el pentecostalismo porque usted es pentecostal. Porque eso le permite, ¿verdad? Conocer su origen y lo que usted practica. Dígame, hermano. Que no sabe qué hay. Y ahí usted cae preso. Así mismo.
Entonces, así mismo debemos ver las tradiciones que tenemos. La Navidad es una fiesta pagana que no tiene que ver nada con el cristianismo. Yo sé que posiblemente lo que tratemos en esta noche pueda amellar, ¿verdad?, el pensamiento de alguien o su costumbre. No tenemos esa intención. Nuestra intención es revelarles la verdad y usted entonces será responsable de hacer lo que usted entienda que debes hacer o que tienes que hacer con esa verdad. La Navidad es una fiesta pagana que no tiene que ver nada con el cristianismo apostólico, con el cristianismo apostólico, que es el cristianismo que los apóstoles recibieron del Mashiach, de Jesús, el Mesías. Entonces, después de recibir las enseñanzas de Yahshua Mashiach, ellos siguieron, ¿verdad?, enseñando ese tipo de cristianismo y llevando ese evangelio a todas esas comunidades que estaban a su alcance. Ahora bien, la Navidad tiene conexión con el catolicismo, tiene conexión con el catolicismo. Entonces, por eso es importante que hablemos de eso, puesto que estamos en una época donde se celebra la Navidad. Es importante saber qué es lo que celebra el mundo cuando celebra la Navidad, o qué se esconde detrás de la Navidad y qué celebraban los judíos en diciembre y en qué fecha pudo haber nacido Jesús. En diciembre, en enero, en febrero, en alguna fecha estamos seguros que Él nació. Entonces, una de las primeras cosas que debemos ver son los adornos, ¿verdad?, que se usan, en especial el pino de Navidad. Hay muchas, ¿verdad?, informaciones y cada una de las fuentes alojan luz de una forma en cuanto a esto. En cuanto al árbol de Navidad, hay varias creencias al respecto. Una es que cuando en el invierno los árboles perdían sus hojas, los hermanos los vestían para que los espíritus buenos que habitaban en ellos regresaran pronto. Por eso los adornos comunes eran manzanas, piedras pintadas. La bola que se le pone, eso se incorporó según esa fuente alrededor del año 1750 en Bohemia. El árbol de Navidad es un elemento decorativo típico de la Navidad. Parte de su historia es que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de un dios que se llamaba Frey, dios del sol y la fertilidad. Y ellos descubren que esa celebración estaba próximo a diciembre. Ellos adornaban un árbol y ellos entendían lo siguiente, y es que en la copa de ese árbol
Ellos entendían que allí estaba Ashgar, que era la morada de los dioses. Y ellos entendían que también en ese árbol estaba un dios, el dios del palacio de Adín, que se llamaba Alaja. Y en sus raíces más profundas estaba el dios Helheim, que era el dios de los muertos. Entonces, aquellos cristianos adoptaron esa cultura y lo que hicieron, como dijo el hermano ahorita, lo empañaron un poco. Y uno debe tener cuidado con eso, con el asunto de redimir. Una vez escuché a un famoso cantante hablar de la fiesta que es a los muertos de Halloween. Y él decía que el cristiano puede celebrar Halloween, pero de otra forma, que podemos redimir esa fiesta. Eso decía él. Pero eso bíblicamente es incoherente, bíblicamente es imposible redimir algo que nunca fue parte del cristianismo. Lo que se puede redimir es algo que una vez fue parte y que por alguna razón se perdió y se trata de recuperar eso. Al recuperarlo, entonces se está redimiendo. Si nunca fue parte, no se puede redimir. Entonces, eso es importante que usted lo sepa, porque en las redes usted se expone a diferentes tipos de enseñanza y ese término se usa mucho, lo vamos a redimir para Dios. Para redimirlo, primero necesito saber si eso en algún momento de la historia del cristianismo, eso fue parte del cristianismo. Si no, pues debe quedarse donde está, porque no puede ser ahora parte del cristianismo si nunca fue del cristianismo. Entonces, esa es la base, que la celebración de la Navidad está muy conectado al paganismo. Está conectado al paganismo. Y la iglesia necesita de alguna forma ir liberándose y desconectándose de todo lo que tiene que ver con paganismo. El asunto es tan fuerte, la influencia es tan fuerte, que si, bueno, con el hecho de yo no comer cerdo, ni tampoco ninguno de sus derivados, ya la gente me juzga, alguna gente me juzgan por eso, me dicen, pero tú no eres judío, tú no eres adventista, ¿ve? Sin embargo, las tradiciones que no aportan para mi santidad ni para mi mejoramiento físico, yo lo practico y nadie lo cuestiona, porque son tradiciones. Y estamos claros de que cuando la mayoría de gente hace algo, practica algo y dice algo, aunque sea una mentira, uno lo acepta como una verdad, aun cuando uno no esté tan convencido en su entendimiento y en su espíritu. Pero como la mayoría lo cree así, como la mayoría lo practica así, pues nosotros no forzamos con ello. Pero es importante que la iglesia de Cristo vaya desligándose, no voy a decir de repente, pero que tenga la intención de ir soltando a Roma. Recuerden que nosotros no venimos de Roma. Jesús dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, no de Roma. Y eso
tiene incluso a grandes teólogos confundidos, porque la mayoría de teólogos cree que el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego, pero es imposible que se escriba primero en griego y no primero en hebreo. Si sus emisarios, sus protagonistas principales eran judíos, y a un judío no se le permitía recitar la Torá en otro idioma que no fuera en hebreo. Entonces, detrás de ese griego debe haber una base que es el hebreo. Lo que pasa es que Roma nos ha engañado y nos ha influenciado con todas sus costumbres. Recuerden que les he hablado de la Reforma Protestante. La iglesia primitiva comenzó a crecer de una forma extraordinaria en su tiempo. Los milagros eran tangibles y eran parte del mover de Dios cada día. Sucede que Satanás usa una estrategia, y la estrategia fue unir la iglesia con el Estado. Y en el año 325 después de Cristo se firma y se hace el primer acuerdo con el emperador Constantino. Entonces ahí la iglesia comienza a perder su autoridad como iglesia, porque viene a ser parte del Estado. Es allí que la iglesia, podríamos decir, que desaparece por un tiempo. La iglesia apostólica que Cristo instruyó desaparece. Entonces los papas comienzan a gobernar y a tener control de la iglesia, que no era como al principio, que era el Espíritu Santo quien decidía en la iglesia. Vino a darse el caso de que eran los sacerdotes. Hasta siglos más tarde, que un monje, un sacerdote católico conocido como Martín Lutero, él entonces provoca una reforma y se da cuenta que lo que se enseñaba en el seno de la Iglesia Católica estaba opuesto totalmente a lo que la Biblia decía, que la salvación no se compraba, que la salvación era por fe. Entendió Martín Lutero viendo el versículo de Romanos que dice: el justo por la fe vivirá. Entonces aquel hombre se rebela contra el sistema, y ahí sucede la primera reforma protestante. Ahora bien, él sale de la iglesia católica. Él está claro que la salvación está en Cristo, que somos salvos por gracia, no por obra, pero todo el ritualismo de la iglesia católica, él, ¿verdad?, salió con todo eso. Cambió algo, pero en las prácticas era lo mismo. Por eso usted ve en muchas iglesias evangélicas hay un grupo de sillas en el altar solo para los ministros. Eso es católico, porque los sacerdotes se diferenciaban de la feligresía, entendiendo que ellos estaban en niveles superiores a los demás y por lo tanto tenían que estar separados. El hecho de que muchas iglesias y movimientos evangélicos tengan su cruz como símbolo del cristianismo, eso es católico también, eso es católico, porque los apóstoles nunca usaron la cruz como símbolo del cristianismo. Se dice que Constantino tuvo un sueño
donde en ese sueño él ve una cruz y se le dice: con ese signo vencerás. Y desde ese momento, pues él ordenó a que la cruz fuera el símbolo del cristianismo. ¿Qué más es del catolicismo? Cuando la gente se convierte en algunas iglesias que duran 2 años dándole doctrina para ver si califican para ellos bautizarlos, eso es una herencia católica, porque los apóstoles los bautizaban tan pronto ellos creían, fuese el mismo día, fuese la misma noche, ellos lo bautizaban a todo el que creía. Y la evidencia está en la historia de Felipe y el eunuco, que dice: después de Felipe explicarle Isaías 53, él llega a un lugar y le pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? El mismo día, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, ya estás listo para ser bautizado. Pero eso se ha heredado de la Iglesia Católica, que cuando alguien decidía entrar al cristianismo de ese tiempo, que nadie tenía acceso a la Biblia, solamente los monjes y sacerdotes tenían acceso a las Sagradas Escrituras, entonces a ese nuevo creyente se le entraba en un proceso que se llamaba catecumenato, donde a la gente se le enseñaba durante 2 años a ver si calificaba para ser cristiano. Si después de esos 2 años de doctrina o de catecumenato entendían que esa persona no calificaba para ser cristiano, pues no lo bautizaban. Y de hecho, años atrás, cuando iban a bautizar a alguien, le preguntaban a su mamá: ¿tú consideras que fulano es cristiano? Le preguntaban a su papá. Si ya era una persona casada, le preguntaban a su esposo o a su esposa. Le preguntaban a sus hijos. Le preguntaban a su jefe de trabajo. Le preguntaban al vecino de la derecha, al vecino de la izquierda, al vecino del frente, al vecino de atrás. Y si uno decía: para mí fulano no es cristiano, nada, se paró el bautismo ahí mismo. Pero eso la gente lo practica sin saber el trasfondo. En otras palabras, se ha dejado de practicar las costumbres bíblicas para practicar las tradiciones. Las tradiciones. Entonces, todo este contexto histórico que les he presentado es para hablarles, ¿verdad?, del origen de las cosas que tenemos y que practicamos y que nos lo han pasado y nosotros no sabemos cómo llegó a nuestras manos y ni siquiera hemos abierto el paquete para saber qué es lo que estamos pasando a nuestras generaciones. ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? Es el nacimiento de Jesús que realmente la gente celebra, porque nosotros podemos empañetar eso diciendo: bueno, el mundo celebra otra cosa, pero yo estoy pensando en Jesús. Pero quien tuvo la idea fue el sistema. Entonces, debo revisar lo que yo estoy practicando. El 25 de diciembre, ¿quién nació?
La celebración del 25 de diciembre se remonta a muchos años, incluso antes de Cristo, aproximadamente en el año 3000 antes de la era común o antes de la era cristiana. Una mujer llamada Semiramis, que en algunos países tienen, ¿verdad?, diferente nombre, la misma mujer. A esa misma mujer, Semirami, que se consideraba como una diosa, pero era una mujer real. En algunos lugares la conocen como Istar, Astarot, Astarte. Algunos datos enseñan que ella era la mamá de Nimrod. Era su Nimrod, además de llegar a ser su hijo. Algunos enseñan que era su hijo adoptivo y otros afirman que era su hijo biológico, pero que Nimrod llegó también a ser su esposo. Era su hijo, sea biológico o adoptivo, pero también fue marido de Semiramis. Entonces, cuando alguien quería acercarse a Semiramis y quería tener el favor o los beneficios de la nación, primero que nada, Nimrod fue un bisnieto de Noé. Lo segundo, Nimrod fue el primer hombre poderoso de la tierra. El primer hombre que gobernó, que tuvo control, y se le conoce históricamente como el primer poderoso en la tierra. Él fue el que ideó la edificación de la Torre de Babel. Se podría decir que él fue el primer ingeniero, hasta el punto que cuando Dios vio que estaban tan decididos y que no iban a parar la obra, para Dios detenerlo, Dios tuvo que cambiarles el idioma. Ahí es donde se cambian, aparecen todos los idiomas. Es en la Torre de Babel. ¿Quién lo dirigía? Nimrod. Ahí les voy a pedir algo. Si usted tiene internet, entre a Facebook y comparta la transmisión para que el mundo pueda escuchar esto que estamos enseñando en esta noche. Entonces nos quedamos con que Nimrod es el primer hombre poderoso, el primer hombre en provocar una construcción y provocar también que el Eterno cambiara el lenguaje de los hombres. Entonces, cuando alguien quería acercarse a Semirami, a la reina, que también se le consideraba como una diosa, porque a Nimrod se le consideraba como un dios. Entonces, aquellas personas debían traer o llevar a sus recién nacidos. ¿Qué se hacían con su recién nacido? Bueno, se sacrificaba para Nimrod, que esa es la fiesta que la Biblia prohíbe. Me parece que es en Deuteronomio, que el Señor prohíbe al pueblo pasar a sus hijos por fuego a Moloc. Entonces, a esta dedicación que se le hacía a Nimrod,
se le llamaba Moloc, que era que a los niños se le echaba al fuego en honor a ese individuo. Cuando Nimrod muere, que algunas fuentes dicen que él murió porque un jabalí lo mató, otros dicen que dentro de su mismo pueblo planearon su asesinato porque no estaban de acuerdo con eso. Otros datos y otras fuentes enseñan que su tío Sem lo mató por la conducta y la práctica que tenía él. Pero la idea principal es que Nimrod muere. Cuando Nimrod muere, se dice que Semiramis, su esposa y también su madre, ella queda embarazada de uno de los sacerdotes. Entonces ella tiene que justificar cómo ella quedó embarazada porque ella no tiene marido. Entonces ella dice que como Nimrod era un dios, pues Nimrod vino a ella y la embarazó. Entonces de ese embarazo nace su hijo Tamuz un 25 de diciembre. Entonces, partiendo de allí, es que se celebra esa fiesta a Tamuz, que Tamuz algunas naciones le llaman Baal o niño de antorcha. En diferentes naciones se les pone diferente nombre, incluso Semiramis, en diferentes naciones a Semiramis la llaman de nombre distinto y de diferente forma. Por ejemplo, en algunas naciones los sirios la llamaron Astarot, en Israel también, que del hebreo quiere decir reina de la paz, pero es la misma Semiramis. Astarte, esa palabra traducida del hebreo quiere decir virgen de Candelaria, que hay algunas naciones que la llaman así también. Con lo chino se llama Shimmo y significa Santa Madre del Niño. En Egipto, Isis o Osiris, y así sucesivamente fue cambiando el nombre. Ahora, ¿cómo llegó a ser María? Cuando la iglesia comienza a crecer, la Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces los apóstoles comenzaron a tocar las comunidades con el evangelio y mucha gente comenzó a soltar el paganismo y a entrar al cristianismo. Entonces se ideó algo. Pues si la seguimos llamando Astarot, Semirami, Astarte, pues la gente no va a seguir creyendo. Pues entonces vamos a disfrazar. Entonces vamos a usar el nombre de María, Miriam, que es la madre de Jesús, pues ahí podemos confundir. Eso lo tocaremos más detallado posiblemente más adelante. Pues la idea es que usted sabe ya que el 25 de diciembre el mundo no está celebrando a Jesús, aunque Satanás ha vendido que es a Jesús, pero en esencia es el nacimiento del dios Tamuz que se celebra
que se celebra ese día, el 25 de diciembre. Algunas fuentes enseñan lo siguiente con relación a María, la Virgen María, el niño Jesús con el ramo en la mano, que un rey llamado Kansas persigue a Semirami. Según la fuente consultada, cuando alcanza a Semirami, la asesina. Cuando la asesina, asesina también a Tamuz. Entonces el rey pone una corona en la cabeza de Semirami, pone al niño en su brazo izquierdo y el ramo en su brazo derecho, y dice la gran, como en forma de burla, la gran diosa Semiramis. Entonces, es por eso que usted ve una virgen con un muchachito en su brazo izquierdo y un ramo en su brazo derecho. En esencia, en su raíz antigua no es simbolizando a Jesús, es simbolizando a Semiramis y a su hijo Tamuz. Otras fuentes enseñan que muchas mujeres duraron 40 días llorándole a Semiramis, y después de eso, una forma de consolación, se enviaron regalos. Entonces, de ahí es que viene, partiendo de alguna fuente, los regalos de Navidad. Otras fuentes enseñan que como un jabalí mató a Nimrod, que es un tipo de cerdo, entonces por eso en Navidad la gente se come los puercos y los cerdos para desquitarse, vengándose de la muerte de Nimrod. Entonces, ya usted sabe que el 25 de diciembre no se celebra el nacimiento de Jesús. Se celebra el nacimiento de Tamuz. Jesús, nada que ver. Jesús, nada que ver. Que los judíos, anoten las preguntitas, ¿verdad? Para el final, anoten las preguntas que tengan, porque sé que hay varias preguntas. De hecho, que había anunciado un pregúntale al pastor, entendí que nos íbamos a extender y que el tiempo no daría para el pregúntale al pastor después. Pero anote su pregunta para al final usted poder hacer su pregunta. ¿Qué se celebraba en diciembre? ¿Qué Israel celebra en diciembre? Recuerden, señores, que nuestra fuente no es Roma, nuestra fuente es Israel. Si en vez de yo imitar a Roma, mejor tengo que imitar a Israel. Porque el imitar a Israel me acerca más a Dios, y el imitar a Roma me aleja de Dios y me pone a adorar cosas que no tienen que ver con Dios, con el Evangelio y con el cristianismo. En Israel, el 25 de diciembre se celebra la fiesta de Hanukkah. Fiesta de Hanukkah, fiesta de la dedicación o fiesta de las luces.
Son los tres nombres que lleva esto: la fiesta de Hanukkah, fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. ¿Por qué fiesta de la dedicación? Porque hubo un tiempo en la historia de Israel cuando muere Alejandro el Grande, el emperador, que a los 30 años él conquistó el mundo completo de su época, de su momento, poderosísimo al extremo. Entonces, cuando ese hombre muere, que se cree que se murió de una perpejía, de unas alturas o de una llenura extrema, su reino es dividido. Su reino es dividido en 4 o en 5 partes. Entonces, Israel cayó en manos de los Seleucidas. Entonces, los príncipes de la parte siria gobernaban a Israel. ¿Y qué pasó? Entonces ellos querían que Israel adoptara algo que le llamaban el helenismo griego. ¿En qué consistía el helenismo? Cuando Alejandro el Magno, el Grande, tomaba un pueblo y tomaba una nación, él helenizaba esa nación. Ahora se los explico. Esa nación tenía que practicar su cultura, adorar a sus dioses, hacer todo lo que ellos hacían. No igual Roma. Roma, cuando tomaba un pueblo, bueno, les decía: solo páguennos impuestos, adoren los dioses que ustedes quieran adorar, nosotros no nos metemos en eso. Pero Grecia operaba diferente. Si a ustedes tienen que adorar, tienen que abandonar su Dios o sus dioses y adoptar y adorar a nuestros dioses. Algunos aceptaron el helenismo, dejaron a Jehová, comenzaron a adorar las diferentes deidades de Grecia. Incluso, como en los gimnasios de ese tiempo, la gente tenía que entrar desnudo en pelota. Entonces, como los judíos se circuncidaban, algunos se operaban para quitar la evidencia de que habían sido circuncidados. Es como diciendo: estoy desconectado totalmente de Israel, estoy identificado con ustedes. Llega el momento cuando ese individuo se llamaba Antíoco Epífanes, pero algunos le decían Antíoco Epímanes, que quiere decir Antíoco el loco. Entonces, él tiene la idea de que tenían que sacrificarle a sus dioses y obligó y forzó a que se sacrificara en el altar de Jehová un cerdo. Estaba un sacerdote llamado Matatías, que él se negó a hacer ese sacrificio en el altar de Jehová. Entonces vino otro judío a hacer el sacrificio. Entonces Matatías lo mata. Cuando lo mata, también atacan a los soldados y ahí se arma una revuelta. Esa es la historia que se conoce como la historia de los macabeos, que Matatías y sus hijos pues se levantan, y otro grupo del pueblo, hasta que finalmente obtienen su liberación. Después que obtienen su liberación, tienen que rededicar el templo o el altar de Jehová de nuevo, que había sido profanado. Entonces,
comienzan a rededicar el altar de Jehová que había sido profanado, sacrificándole un cerdo, que eso era algo abominable que algunos pensadores bíblicos, especialmente los que manejan la escatología, entienden que ahí se cumplió en parte la profecía que Dios le dio a Daniel cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. A ese acto se le consideró y se le llamó abominación desoladora. Entonces, cuando decidieron rededicar el altar, el templo y la casa de Jehová, ellos toman una januquilla o un candelero que tenía 9 brazos. 9 brazos. Se encendió el del medio, o se incendiaba porque era una fiesta que celebraban todos los años. Entonces ahí comenzaba la celebración de esa fiesta y cada día encendían uno de los brazos hasta llegar, que se cree que comenzaba el 16 de diciembre y terminaba el 25 de diciembre. Entonces los judíos el 25 de diciembre ellos no celebran Navidad, ellos celebran la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. ¿Están entendiendo? Ok. Estoy tratando de explicarles lo más claro posible, tanto para usted como para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando del otro lado del mundo. Entonces, si el mundo celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, los judíos celebran la fiesta de Hanukkah el 25 de diciembre, no nacimiento, la fiesta de la dedicación. ¿Qué estaban dedicando? El altar de Jehová, el templo que había sido profanado por el sacrificio de un cerdo por orden de Antíoco Epífanes o Antíoco Epímanes, como le decían. Entonces, ¿en qué fecha pudo haber nacido Jesús? La fiesta de Hanukkah es una fiesta bíblica. En Juan capítulo 10, versículo 22, oiga qué dice. Entonces llegó la festividad de Hanukkah, que en Jerusalén era invierno. ¿Cuándo se celebraba Hanukkah? ¿Qué fecha? 25 de diciembre. Entonces, llevándolo a lo que dice la Biblia, el nacimiento de Jesús, que habían pastores que estaban cuidando ovejas para el nacimiento de Jesús, eso también deja claro que no era en invierno, porque en invierno no se tenían las ovejas fuera, porque el frío las mataba y también los pastores corrían peligros también. Solo eso tumba la posibilidad del nacimiento de Jesús en diciembre, que era una época invernal, porque claramente dice Lucas que habían pastores que guardaban o cuidaban o pastaban las ovejas. Lucas 1:56. Si
Si usted está tomando nota, tome nota de la cita bíblica también, porque lo va a necesitar. Recuerden que estamos hablando de un tema debatido que a usted le van a preguntar. Por eso lo estoy haciendo con calma, para que se le entre bien y que usted tenga los textos, que usted pueda explicar eso mismo que yo le estoy explicando y como se lo estoy explicando. Lucas 1, 56. Ok, déjame cambiar. Dice que yo tengo aquí la versión Kadosh, que dice: Miriam se quedó, Miriam, María, Miriam es en hebreo, se quedó con Elisheba, Elizabeth, por alrededor de 3 meses y regresó a casa. Y está hablando de la visita que le hace María a Elizabeth. Ok. Primera Crónica, capítulo 24. Primera Crónicas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 10. Ok, déjame buscar una versión que se parezca a la suya para que no se me pierda. Una versión del 60. Primera Crónica, capítulo 24, versículo 10. La séptima a Cos y la octava a Abías. Puntualice eso. ¿De quién era la octava? De Abías. Ok. La octava era de Abías. Ok. Quiero que me sigan. Ahora yo vuelvo a Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Qué dice? Escuche bien. O lea conmigo si ya usted lo encontró. Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Abías, no, en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. De la clase de ¿quién? De Abías. ¿De qué clase era Zacarías? De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth o Elisheba en hebreo. Ok. Entonces, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, el versículo no, más para adelante, estoy más para adelante. El versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de ¿qué? De su clase. ¿Cuál era la clase? La clase de Abías. Quiero que me sigan, la clase de Abías. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Cómo se llamará? Juan. Entonces, este es el anuncio del nacimiento de Juan. ¿Qué Juan es? Juan el Bautista. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho Jehová conmigo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Seguimos, ¿verdad? Ok, seguimos. Ok. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A qué mes? Al sexto mes. Entonces, eso dice que Juan el Bautista le llevaba a Jesús, ¿qué tiempo? 6 meses, porque el ángel visita a Juan el Bautista, entonces 6 meses después visita a María. O sea que después que el ángel visitó a Juan el Bautista, la misma noche que se acostó con Elizabeth, embarazada de inmediato. Entonces, tan pronto visitó a María, de inmediato María queda embarazada, no por intimidad de hombre, sino porque el Espíritu Santo puso el producto en su vientre. Ok. Versículos 36. El Señor, oiga lo que el Señor le dice a María: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este es oiga bien, ¿quién está hablando ahí? El ángel está hablando con María. Y le dice a María: he aquí tu parienta, tu prima, porque ellas eran primas, tu prima, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. O sea, ella también está embarazada en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. El ángel le dice: bueno, tú quedas embarazada hoy, pero Elizabeth también está embarazada y tiene 7 meses. Entonces, esto nos muestra claramente que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. Entonces, estamos buscando para ver la fecha aproximada del nacimiento de Jesús. Porque ahorita dijimos que Jesús no nace en diciembre, que en diciembre lo que el mundo celebra es el nacimiento del dios Tamuz. Ok. Y que Israel celebra el 25 de diciembre la fiesta de Hanukkah, fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. Capítulo 2, versículo 10 del mismo libro. Capítulo 2, versículo 10.
Pero el ángel les dijo, eso es ya los pastores en el tiempo del nacimiento de Jesús. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ok. Ahora yo quiero que nosotros volvamos a Primera Crónica, capítulo 24, versículo 10. Primera Crónica, capítulo 24, versículo 10. ¿Qué dice? La séptima a Cos, la octava a Abías. ¿De qué clase era Zacarías? De Abías, que era de la octava. Ok. Vamos a ver el capítulo 23 del mismo libro, capítulo 23, versículos 30 y 31. Ok, leemos desde el 29. Asimismo, para los panes de la preposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en el sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. El rey David organizó el sacerdocio por grupos. ¿Por qué los organizó? Por grupos, porque eran muchos. Entonces, para cada mes había un grupo. Entonces, dentro de ese tiempo venía alguien, ¿verdad?, de ese grupo, de esa familia, y le tocaba, ¿verdad?, a uno por semana. Por ejemplo, lo que le tocó a Zacarías posiblemente fuera la única vez en su vida que le tocara entrar, hacer y ofrecer ese sacrificio, porque eran tantos que era por turno. Entonces, la clase de Abías era la clase octava. La clase octava quiere decir que tocaba en el octavo mes. Los judíos manejan dos calendarios: un calendario religioso y un calendario regular o normal. El calendario religioso comenzaba con el mes de Nisan, que ese mes correspondía a marzo, abril, con el mes de Nisan, que tiene que ver con el mes en que murió Jesús, en el mes de Nisan. El otro mes comenzaba, el otro calendario, el año comenzaba en septiembre, y ahí era que celebraban el año nuevo. En un calendario ellos entendían que marzo, abril era el primer mes del año, pero el año nuevo lo celebraban en septiembre, porque ellos entendían que el mundo fue creado para el mes de septiembre.
Entonces, es en ese mes ellos celebraban la fiesta que se llamaba la fiesta de Yom Kippur, que era una de las fiestas más solemnes que había en la nación, porque era la fiesta del perdón. Ellos entendían que en ese mes Dios le pasaba revista al mundo y que el mundo, ¿verdad?, pasaba delante de Dios y Dios determinaba quién iba a vivir para el año siguiente y a quién se llevaba de la tierra. Entonces, cuando entraba ese mes, la gente se comportaba lo mejor posible, daba ofrenda, trataba de no faltar con su diezmo, se portaba bien, para que no lo borraran del libro, para que cuando Dios pasara revista dijera, wow, ese tipo se portó muy bien, vamos a darle chance para que dure un año más. Entonces, por eso ellos actuaban así. Entonces, si calculamos desde el primer mes, que es el mes de marzo, abril, entonces algunos pensadores entienden que Elizabeth queda embarazada en más o menos en junio, porque el sacerdote termina su oficio y luego se va a la casa. ¿Entendió? Ok. Entonces, mayo, termina marzo, abril, entonces mayo, junio, queda embarazada. Entonces, contamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ok. Contamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Entonces, noviembre y diciembre. Contamos de nuevo. Contamos comenzando desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Y qué mes? Y diciembre. Ok. Si contamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Eso es si se comenzara a contar desde el otro calendario regular. Si se comienza a contar desde el calendario regular, entonces cae que a Zacarías, como estaba en el octavo grupo, que le tocaba entonces 8 meses después, entonces cae en mayo. Me explico. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces le toca al sacerdote, ahí el Señor se le aparece. Entonces, después de durar su mes de oficio, entonces en junio va a su casa, embaraza a Elizabeth. Entonces cuando embaraza
a Elizabeth julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces Juan le lleva 6 meses a Jesús. En diciembre el ángel se le aparece a María. Entonces de diciembre contamos 9 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, el dato bíblico aproximado del nacimiento de Jesús fue en septiembre, no en diciembre. Y era un mes demasiado importante para los judíos que celebraban la fiesta del perdón. Entonces nace el que quitaría el pecado del mundo. Otra cosa que se celebraba era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, que cuando esa fiesta se daba, los judíos tenían que salir de sus casas y hacer carpas para recordar que ellos en el desierto vivían bajo carpas, que se llamaba Sukkot. Entonces, era una fiesta de extrema alegría para Israel. De hecho, el historiador Flavio Josefo dice que el que no ha ido a Jerusalén en un tiempo de fiesta de Sukkot o de Sukkot, no conoce qué es estar alegre o gozoso. Entonces, ahí entra el versículo de cuando nace Jesús en esa fiesta, el versículo de Lucas, capítulo 2, versículo 10, que dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo que será para todo el pueblo. Como era un tiempo de mucho gozo, el ángel le dice, yo traigo una noticia que es de gran gozo, de sumo gozo para todo el pueblo. O sea que se relaciona con todo eso. Tremendo la palabra de Dios. Todo en la Biblia tiene sentido. El capítulo 2, versículo 7 dice, en el 8, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, hablando de Jesús, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese texto en esta versión nos hace pensar que Cristo nació en un potrero lleno de hierba y de pupú de vaca. Y de caballo y de burro. Pero vamos a buscar una versión hebrea para ver si nos dice otra cosa, si nos da luz a eso. Deja ver esta versión que tengo que se llama Código Real. ¿Qué versículo estamos leyendo? 2:7, en el 7, sí. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió con mantas sacerdotales y lo tenía en su regazo dentro de una Sukkot, porque no encontraron sitio para ellos en las posadas. Entonces no fue en un lugar, no fue que
pusieron a Jesús en un lugar donde se le daba comida a los animales. Lo tenían en una suca, porque se estaba celebrando esa fiesta y los judíos salían de su casa por una semana, tenían que vivir en esas enramadas. La palabra de Dios. Entonces, ¿estamos claros? Ok, ahora preguntas, question. Y los que están allá, que nos están viendo, pueden también hacer sus preguntas. Era Sukkot o Sukkah, fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en septiembre. Por eso, esta misma versión, oiga qué dice hablando de Jesús. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? Sukkah, o la fiesta de los tabernáculos. Ok. Juan, capítulo 1, oiga qué dice. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el dabar que el Eterno tenía en su seno, o sea, la palabra, el dabar que el Eterno tenía en su seno, se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. Como se celebraba en la fecha del nacimiento de Jesús, la fiesta de Sukkah de los tabernáculos. Entonces, esta versión no dice que habitó, sino que tabernaculizó entre nosotros. La hermana Jenny pregunta. Ok. Yo sé que muchos querían hacer esa pregunta. Como les dije al principio, yo no estoy para juzgarlos, ni decirles lo que tienen que hacer. Estoy como maestro para decirle la verdad, y usted, después de tener la verdad, usted considerará qué hacer con esa verdad que usted recibió. ¿Se entendió? ¿Ve? Le estoy explicando todo. Desde ahí en adelante, usted, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que es mejor seguirla? Ok. Ok. Tamuz. El dios Tamuz. Ok, pero realmente la fiesta es el 25, porque es el día rojo en el calendario. Ok. Ujú. Eso. Ujú. Tiene verde también. Alguien se lo inventó. Sí, sí. Ok, one by one. Yo sé que están excitados porque que el 24 está ahí mismo y ya. Entonces, no, la idea no es seguir la tradición, sino dejar que el Espíritu le ministre. Sí, que el Espíritu le ministre. Miren, los hijos míos, ellos no piensan en ropa de diciembre, porque ellos saben que en diciembre yo no compro ropa.
ellos no piensan en juguete el día de Reyes porque ellos saben que el día de Reyes yo no compro juguete. Cuando ellos necesiten la ropa, yo se la compro en cualquier época del año. Cuando necesitan un juguete y de que veo un juguete atractivo para ellos, se los compro en cualquier época del año. Ya ellos vencieron eso, porque desde niño los tengo así. Si usted lo ve con un juguetico, el día de Reyes fue que alguien, un tío, un compadre, déjame llevarle eso a fulano. Está bien, pero eso no salió de mí. Ya ellos entienden eso, ellos lo estoy preparando para eso, le estoy quitando a Santa Claus o San Nicolás de su mente. Le estoy quitando a San Nicolás de su vida. Uh-huh. Pero Santa Claus viene de alguien que se llamaba San Nicolás. Saint Claude. ¿Quién más? ¿Quién más? Amén. Y uno está claro que usted no va a llegar a su casa y va a tumbar cosas que usted no puso y va a eliminar cosas que usted no compró. Entonces, el asunto es saber manejarlo y tener la intención de desconectarse del paganismo. Entonces Dios irá dando la sabiduría para ir desconectándose con las cosas que representan el paganismo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Amén. Y yo no estoy diciendo que no compren su ropa en diciembre, yo no estoy diciendo nada de eso. No, si usted quiere, compre y tráigame algo también. Eso es para la gloria de Dios. Ni que no se coma su pollo, yo solo estoy presentándole qué se esconde detrás de cada cosa y cuál es la verdad. Usted tiene la verdad y ahí en adelante usted permitirá que, ¿verdad?, que el Señor lo guíe. La hermana Belta, la hermana Gladys y el hermano Christopher. Uh-huh. Pero hay mujeres que se atreven a provocar un divorcio. Si el marido le dice, yo no quiero, pero si la idea es compartir en familia, pero eso uno lo hace cualquier día. Entonces ese día, si la gente no tiene, busca prestado porque entiende que lo tiene que hacer ese día. Y lo segundo es que ese día la persona siempre cocina algo de más porque mañana hay que botar algo. Entonces, yo creo que es un asunto de conciencia.
O sea, ok, es un día de compartir en familia. Pero si vamos a comer mis dos hijos, mi esposa y yo. Pero puede ser el 26, puede ser el 20, puede ser cualquier día. Entonces a veces el afán nos arropa. Nos arropa porque entramos en la misma velocidad del mundo. Es lo mismo que tiene el mundo, en las mismas tradiciones. Y lo tremendo es que ese día en la casa todo el mundo pasa hambre porque en la noche es que se come. Ay, Dios mío. Así mismo, dije, guardando espacio para la noche. Ahora, los judíos, ¿en qué fiesta ellos enviaban comida? Era en la fiesta que se llamaba, era una fiesta, esa fiesta, la Biblia le llama la fiesta de los judíos. Se celebró por la liberación que Dios le dio a los judíos a través de Esther y Mardoqueo de mano de Amán. Esa fiesta se llamaba la fiesta de... Ay, Dios mío, Padre. Bueno, se me fue. ¿Eh? La fiesta de Purín, eso es. La fiesta de Purín, que quiere decir suerte, fue que Amán echó suerte para saber en qué mes iba a destruir a los judíos. Entonces se estableció el mes y el día que iban a matar a los judíos. Él estableció su horca para que en esa horca colgaran a Mardoqueo. Sucede que en esa misma fecha, ese mismo día, a quien ahorcaron en la misma horca fue al mismo Amán. Y Dios liberó a todos los judíos. Por eso los judíos ese día celebran fiesta, se envían comida, se envían regalos, celebrando la victoria que el Señor les dio. La fiesta de Purín, porque ese día se echó pur, que quiere decir suerte. La hermana Gladys. Ya, ya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre. Amén. Ok. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? O cualquier duda en algo en lo que yo expliqué, lo pueden preguntar. Estamos para... Ah, Christopher, sí. De Semiramis, Nimrod. Ok. ¿Alguna pregunta o terminamos? ¿Todo claro? Ok. Entonces, eh, control, ya puede cortar la transmisión. Que Dios te bendiga, hijo.